Me llamo Aftab, soy de Pakistán, acabo de cumplir 23 años. Actualmente estoy estudiando un curso informático en la Universidad UPC. Y bueno, aquí en el hospital, creo que vine en junio en el hospital y me ingresaron porque tenía una enfermedad que no sabían lo que tenía. Me ingresaron, estuve aquí varios meses y bueno, al final sí que me dijeron que al final era un linfoma. Todo el tiempo que estuve ingresado yo me aburría y tal. Un día un enfermero me dijo que si quería podía bajar a dar un paseo. Entonces me di cuenta de que podía salir de la habitación y desde entonces ya empecé a bajar casi cada día, a tocar el piano, a pasar el rato, porque estar todo el día en la misma habitación y tal, el tiempo pasa muy lento. Abel, amb la vostra associació, des de fa un any i mig heu repartit, o teniu, diguem, sobretot a Barcelona, a l'àrea de Barcelona, al voltant d'una quinzena de pianos vius. Què són els pianos vius? El que intentem és moure una xarxa de músics perquè hi hagi, al final és que hi hagi música als llocs, a llocs que nosaltres creiem especials. Posem pianos allà on si no el posem nosaltres no n'hi hauria. Llocs com un hospital, llocs on entenem que les emocions estan a flor de pell, on la música, que per nosaltres és emoció, pot ayudar. ¿Cuál era tu relación con la música? Porque tú no tocabas de pequeño, cuando llegaste aquí a Barcelona, que eras menor todavía. Yo vine a Barcelona solo, llegué aquí a España, bueno, a Barcelona solo. Al principio estuve en un centro de acogida de menores y entonces a partir de los 18 años conocí la fundación como tal. Actualmente estoy viviendo en uno de los pisos de esta fundación y en 2019 empecé a mirar vídeos cuando tenía tiempo libre y empecé a aprender el piano. Des de Pianos Vius sempre ho hem vist des de dues perspectives. Des de la perspectiva de la persona que escolta la música, però també hem tingut sempre la visió del músic no professional. Molta gent té els estudis, ha tocat a casa davant dels seus avis, davant de la seva família, davant dels seus professors, però mai han tocat amb gent que no coneixen. Una de les coses que volíem aconseguir, ho hem aconseguit, és que gent que toca molt bé el piano o que sap tocar alguna cosa al piano tingui l'oportunitat que gent que no el coneixen de res, que el músic rebi l'input d'aquesta gent. Cuando era pequeño tomé clases con profesores así particulares, amigos, y después fui a un conservatorio. Después ya dejé, migré, me vine acá a España y el piano olvidado. Cuando empezó la pandemia, empezó la crisis para muchas personas, entre las cuales me encontraba yo. Y me quedé en la calle con muchas deudas y el centro Asís me recibió como si fuera un hijo. Ara tens un lloc on dormir, estàs dormint en un alberg, no? Però tu has estat un temps dormint al carrer. Sí, estuve mucho tiempo en la calle y ahora estoy en el centro de Zona Franca. Quant de temps feia que no tocaves un piano fins que vas tornar a tocar, per exemple, aquest de 6? Desde que llegué, 6 años. Què significa per tu? Bueno, felicidad total. Me encanta. Se siente como una frustración, porque tanto tiempo dedico y no puedo tocar nada. Pero después como que se recupera algo, ¿no? Y me gusta porque tiene ese poder la música de transportarte al pasado y recordar cosas. Como que uno se va. Gent que se m'ha abraçat, gent que et diu gràcies i no pot parlar més. Només pot dir gràcies i abraçar-te. Això ho ha viscut gent que mai havia tocat davant de gent que no coneixia. I el piano genera moments que serveixen per alliberar-te, per evadir-te, per transmetre emocions i transforma estats d'ànims de la gent. Me estabiliza porque tengo la cabeza con los problemas todo el día dándome vuelta. Y a veces vi que la gente se emocionaba y tal. Yo lo entiendo porque la gente que viene aquí tiene algún familiar que está ingresado y claro, cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, estuve con bajón y tal. Y claro, la música me ha ayudado bastante.
Gràcies.